Gálatas, quisiera dar continuidad a la serie de enseñanzas que venimos trayendo sobre lo que la Biblia habla acerca de nuestra responsabilidad acerca de los unos a los otros. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. ¿Lo tiene? Diga así la bendita palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Leamos juntos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios, queremos posar por un momento, Señor, detenernos por un momento, Dios, para rendir honor y gloria a tu precioso, hermoso y glorioso nombre. Dios, gracias por este privilegio que nos da, Señor, de venir a tu templo, a tu casa, Señor, donde podemos exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, donde podemos unir nuestras voces, Señor, para que esa alabanza, esa adoración suba a la presencia tuya, Señor, y sea grata delante de ti, oh Dios. Padre, gracias. Pedimos de una manera especial, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Venimos hambrientos, sedientos, Señor, como cuando la persona va cruzando un desierto y necesita de esa agua refrescante. Así, Señor, venimos hoy día, Señor, cansados, Señor, con sed espiritual, Señor, deseando de esa agua que sacia la sed interna nuestra, oh Dios. Oh Padre, bendícenos, Señor, ayúdanos, oh Dios, para que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú tienes que decirnos hoy día, Señor, en este momento y en este lugar, oh Dios. Padre, gracias. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. So Dios, aquí estamos, Señor, para ser alimentados, y más que ser alimentados, Señor, ser ministrados con tu palabra. Lo pido, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda esa iglesia dice: amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a la persona que tiene un ladito de usted, al lado derecho, al lado izquierdo, detrás. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale qué bendición poder tener cerca. Ojalá y te tenga cerca toda la eternidad. Dígale así, que sea mi vecino, mi vecina, por toda la eternidad. Bien, permítame continuar con la enseñanza acerca de la responsabilidad nuestra que tenemos los unos para con los otros. Y hemos venido viendo de nuestra responsabilidad de orar los unos por los otros. Y orar aún por aquellas personas que no están de acuerdo con nosotros o las personas que no piensan como nosotros. Debemos de orar por esas personas. Debemos también de animar a todas las personas, aún las personas que no están de acuerdo con nosotros, no piensan como nosotros, debemos de animar a esas personas. La Biblia nos manda a edificarnos los unos a los otros, aún las personas que no están de acuerdo con nosotros, no piensan como nosotros, debemos de animar a edificar a esas personas. También debemos de perdonarnos los unos a los otros. Aún las personas que no están de acuerdo con nosotros o no piensan como nosotros, debemos de perdonar los unos a los otros. ¿Puede decir amén a eso? Hemos venido viendo acerca de aceptarnos los unos a los otros. Aún personas que no están de acuerdo con nosotros, no piensan como nosotros, debemos de aceptarle como Dios nos ha aceptado a nosotros. Debemos también de amarnos los unos a los otros, aún personas que de repente son difíciles de amar, o personas que no piensan como nosotros o no están de acuerdo con nosotros. Debemos de amarnos los unos a los otros. Y la semana pasada hablamos acerca de preocuparnos los unos por los otros.
Y debemos de aprender eso, de que no solamente debemos preocuparnos por las personas que no piensan como nosotros o no están de acuerdo con nosotros, debemos preocuparnos por todas las personas. Y hoy día quiero hablar lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas acerca de servirnos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros. Dice el texto que leímos, porque vosotros, hermanos, o sea, le habla a la iglesia, le habla a los redimidos, le habla a los creyentes, le habla a los hijos de Dios, le habla a los lavados por la sangre de Cristo, y le dice: vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados a libertad. Pero dice: ten cuidado de no usar esa libertad como una ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros en amor. Ahora escuche esto. En toda iglesia hay personas con buena disposición para servir, y también hay personas con buena disposición de dejar que otros sirvan. Algunos no la agarraron. Déjense la pongo de esta manera. En toda iglesia hay personas que se gozan en servir y hay otras personas que se gozan en ver servir. No, todavía no entiendes el mensaje. En toda iglesia hay personas que tienen buena disposición, se gozan y aman el servicio a Cristo, pero hay pocas personas que tienen o buscan ser instrumento o canal o instrumento en la mano de Dios para servir a otras personas. La verdad es esta, hermano: todos nosotros somos salvos para heredar la vida eterna. Es una gran verdad. Pero también todos nosotros somos llamados y somos salvos para servir. Ahora, note lo que dije. No dije que debemos de servir para ser salvos. No, somos salvos para servir. ¿Me escuchaste, hermano? No es que nosotros trabajamos para la salvación, es que por la salvación es que nosotros somos llamados a servir. Aunque no diga amén, es amén. Si todos somos llamados a servir. Dios quiere que busquemos oportunidades para servir. Dios quiere que busquemos el bienestar de las demás personas por encima del bienestar nuestro. Estoy tratando de ponerle una base a mi enseñanza, y la persona que quiero que diga amén no dice amén todavía. Dios quiere que busquemos el bien y la felicidad de las demás personas por encima de la felicidad y el bien nuestro. Dios quiere que nosotros bendigamos a las demás personas, que nosotros seamos instrumentos para bendecir a las personas por encima de nosotros buscar bendición para nosotros mismos. Mire, Dios nos da de su gracia para usarnos a nosotros para que otras personas reciban de su gracia. Dios nos da de su misericordia para que nosotros seamos instrumentos en la mano de Dios para que otras personas reciban misericordia. Mire, se ha dicho mucho esto, de que cuando la persona recién recibe al Señor, recién es convertida, esa persona mayormente dice esto: que estoy buscando una iglesia donde suplan mis necesidades y me sean de bendición. Una persona que recién recibe al Señor, una persona que recién se convierte, una persona que recién acepta a Cristo, mayormente dice: yo quiero buscar una iglesia donde donde suplan mis necesidades y donde yo sea bendecido o bendecida. Mayormente sucede eso. Pero cuando la persona ya crece, madura espiritualmente, mayormente la persona dice: yo quiero buscar una iglesia donde pueda servir y ser de bendición. Ahora, si usted es recién nacido, escuche bien lo que voy a decir aquí, y si aprende solamente lo que voy a decir aquí, me doy por pagado la oportunidad que me dieron de predicar hoy día. Si usted es una persona recién nacida, y usted una más desea ser ministrado, ser ayudado, esta es su iglesia. Se va a sentir bien. Si usted es una persona madura, una persona que ya ha crecido, una persona que desea servir, una persona que desea ser de bendición, esta es su iglesia. Usted se va a sentir bien. Mira lo que dije.
Si usted es una persona recién nacida y usted quiere una más ser bendecido o bendecida, esta es su iglesia. Se va a sentir bien. Si usted es una persona madura, una persona que ha crecido y usted quiere servir a otros, quiere ser de bendición para otros, esta es su iglesia. Se va a sentir bien. Ahora, read my lips. Si usted es una persona bebé espiritual que tiene 50 años en el evangelio y todavía anda con el dedo en la boca y quiere que todo le hagan a usted y no quiere usted hacer nada, esta no es su iglesia. ¿Oíste lo que dije? Si usted es una persona que busca ser servida, teniendo ya años en el evangelio, teniendo ya años en el camino del Señor, y usted no quiere hacer nada, esta no es su iglesia. No se va a sentir bien aquí. Ya me desahogué. Dios nos ha dado a nosotros y nos ha dotado con recursos espirituales y nos ha capacitado con recursos materiales. Dios ha hecho eso. Y dice el texto que Dios quiere que sirvamos por amor. O sea que el móvil, lo que me mueva, lo que me impulse a mí servir, debe de ser por amor. Y luego dice, no solamente por amor, sino también servir con amor. O sea que el instrumento y el medio de lo que yo voy a hacer, debe hacerlo con amor. Debo hacerlo con amor. No solamente debo de servir por amor, debo de servir con amor. Y el apóstol Pablo, yo lo que quiero centrar hoy de la enseñanza, nos va a enseñar a nosotros que Dios nos ha dotado a nosotros con recursos espirituales y nos ha provisto de recursos materiales. Permítame comenzar con los recursos espirituales. Permítame comenzar con eso. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia problemática. La iglesia de Corintios fue una iglesia problemática. Por cierto, aquí entre paréntesis, el hermano Claudio tiene el assignment o la asignatura de dar la clase de 1 de Corintios y 2 de Corintios los días viernes cuando él llega acá. Y ya está próximo, ya está preparando las maletas y ya llega por acá. Y él va a enseñar 1 de Corintios y 2 de Corintios. Solamente para ponerle usted informado. Cierro los paréntesis. Pablo dice: yo quiero que, hermanos, no ignoren acerca de los dones espirituales. Yo quiero que ustedes aprendan, sepan acerca de que existen unas capacidades o habilidades que vienen del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes sepan que hay una capacidad o hay un equipamiento que Dios le da al creyente que tiene que ver con los dones espirituales. Ahora, escúcheme bien aquí. Hay una diferencia entre las habilidades humanas, los talentos heredados y los dones espirituales. Permítame solamente en una pequeña cápsula ponerte la diferencia. Las habilidades humanas son aquellas que se adquieren a través de la práctica. Las habilidades humanas. Por eso es de que personas que juegan deporte, por ejemplo, se hacen habilidosos en dominar un balón, por ejemplo, una pelota. Se hacen habilidosos. Son personas que saben cómo moverse, cómo mover los pies, cómo tocar la pelota. Se hacen habilidosos a través de la práctica. Es una cuestión de práctica. Las habilidades, escuche esto, se aprenden. Las habilidades se aprenden. La diferencia de las habilidades y los talentos es de que el talento o los talentos son heredados. Los talentos son aquellas capacidades que traemos nosotros, que se han dado de generación en generación dentro de una familia. Esos son los talentos. No tiene nada que ver con aprenderlos, tiene que ver con heredarlos. Las habilidades se aprenden, pero los talentos se heredan. Ahora, hay una gran diferencia entre la habilidad, el talento y el don.
El don es aquella capacidad, aquella potencial que la persona tiene, que es dada por el Espíritu Santo. Cuando la persona nace de nuevo, la persona recibe dones espirituales. Cuando la persona nace naturalmente, recibe talentos. Y cuando la persona crece, una se puede perfeccionar en algunas habilidades. Las habilidades se aprenden, los talentos se heredan, pero los dones se reciben y son gratis para el creyente. ¿Me escuchaste, iglesia? Ahora, el apóstol Pablo hace una pausa y dice: hermanos, yo quiero que ustedes aprendan acerca de los dones espirituales. Él no va a hablar acerca de habilidades, él no va a hablar de eso. Él no va a hablar acerca de los talentos, él no va a hablar acerca de los talentos. Él va a hablar acerca de los dones, los carismas, el caris de Dios en la vida de la persona. Y eso, si usted ve en la Biblia, usted va a encontrar de que los dones, primeramente, son dados por Dios. Los dones son dados por Dios. Pablo dice en Efesios, del cual dice: yo fui hecho ministro por el don de la gracia, o sea, del carisma, del don que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Los dones son regalo de Dios, son un regalo de Dios. Los dones no podemos nosotros escogerlos. Dios escoge qué don nos va a dar a nosotros. No podemos nosotros comprarlos. No podemos decir: voy a ir a la iglesia tal para comprar el don X. No, los dones no se compran. Los dones tampoco se ganan. Que usted diga: yo voy a hacer esto o aquello para ganarme un don. No, los dones no se ganan. Los dones son regalo de Dios. Los dones no se fabrican. No, usted no va a fabricar un don. No le van a decir: mira, di tal cosa o haz tal cosa, y conforme vas practicándolo se va a convertir en un don espiritual. Los dones no se reciben de esa manera. Los dones son un regalo de Dios. Y nosotros, escuche esto, no merecíamos nada, pero Dios nos ha dado de sus regalos, de sus dones. Dice la palabra del Señor en Corintios, porque ¿qué te distingue? Le dice Pablo, porque una vez la iglesia de Corinto es una iglesia problemática. Y ellos pensaban de que los dones que tenían era porque eran grandes personas, eran personas importantes. Y el apóstol Pablo le escribe y le dice: mira, hermanita, tú eres anciana de la iglesia, o eres anciano de la iglesia. Mira, no te creas tanto, porque lo que tienes lo recibiste, no era tuyo. El apóstol Pablo le dice: porque ¿qué te distingue? Dice. ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no hubieras recibido? El apóstol Pablo le pega fuerte a la iglesia de Corintio. Y le dice: iglesia, lo que tú tienes es un regalo de Dios, es un don de Dios. Tú no lo trabajaste, no te lo ganaste, ni lo merecías siquiera. Es un don de Dios. Número 2, todos los dones, o a todos más bien, se nos ha dado por lo menos un don. Algunas personas tienen varios dones. Dice la palabra del Señor: pero todas estas cosas las hace un solo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Después en 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí, en la Biblia encontramos de que todo creyente tiene por lo menos un don espiritual, por lo menos. Que todo creyente nacido de nuevo tiene por lo menos una gracia de Dios, dada por Dios. Escuche esto, hermano. Nadie tiene todos los dones espirituales, pero todos tenemos por lo menos un don espiritual. Y te digo algo, hermano, estar sentado no es un don. No me escuchaste. Nadie, desde la historia hasta hoy día, tiene todos los dones espirituales. Tendrán varios. Me encanta la vida del apóstol Pablo.
Me encanta la vida de David en el Antiguo Testamento. Un hombre que tenía varios dones, aunque en el Antiguo Testamento no se ven como dones, solamente en el Nuevo Testamento, pero era una joyita en la mano de Dios. Pero escuche esto. Todos nosotros tenemos por lo menos un don espiritual. Y estar sentado no es un don. Es una habilidad. La persona se ha hecho habilidosa por la práctica. Todos se nos ha dado por lo menos un don espiritual, por lo menos. Ahora, los dones son muchos y son variados. Los dones son muchos y son variados. Dice la palabra del Señor, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dios nos ha equipado a nosotros y nos ha dado una variedad de dones. ¿Usted quiere saber la lista, al menos en la Biblia, de los dones espirituales? 1 Corintios 12, Romanos 12, el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, y en Efesios, capítulo 4. Ahí va a encontrar usted lista de los dones espirituales. Y uno va a encontrar, por ejemplo, que existe el don de la fe, el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de enseñanza, el don de evangelismo, el don de ayuda, el don de administración, el don de generosidad, el don de liderazgo, el don de compasión y el don de servir. El don de servir. Son dones que la Biblia nos menciona. Ahora, escuche bien. Si los dones vienen del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo es la fuente de los dones espirituales, entonces esta lista de dones que el apóstol Pablo mayormente hace, excepción de Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, dice, son una lista, pero no es una lista exhausta, o sea que puede haber muchos más. Y siendo que el Espíritu Santo es el que da los dones y fluyen de ahí los dones, eso me dice a mí de que el Espíritu Santo es inagotable, es infinito, es inigual. Dios tiene muchos más dones para su iglesia, que de repente no están en la lista de 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 o 1 de Pedro capítulo 4. Pero son muchos y son variados. Ahora, escuche esto, los dones son para usarse. Los dones son para usarse. Escuche esto, y son para usarse no para beneficios propios, sino para beneficio de los demás. ¿Oyó lo que dije? Los dones espirituales, la gracia, la habilidad que Dios da, es para bendición de otros, no para bendición nuestra. No para que nosotros seamos en cierta manera incrementados en alguna forma. Es para incrementar algo en las otras personas. Es para poner algo en las demás personas. ¿Está escuchando, iglesia? Son para usarse, dice la palabra del Señor. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros. Ministralo a los otros. Y los dones son para beneficio de los demás, no para beneficio nuestro, no para hacer sentir bien a nosotros, sino para hacer sentir bien a las demás personas. Mire, un don que no se usa. ¿Usted ha visto esas copitas de cristal o copas de cristal fina que mayormente están en las vitrinas, que casi no se usan? Yo me acuerdo, ahí en casa teníamos no me acuerdo, ¿se llama armario? ¿Se llama? Como tipo vitrina en la cocina. Y mi esposa tenía unos platos y unas copitas ahí que bueno, no eran de plástico, quizás no eran tan finas, pero eran unas copitas ahí que lo que hacían es lujo y se llenaban de polvo. Ahora, escuche bien, Dios no le hizo a usted copitas de cristal fino para tenerlo de lujo y para que se llene de polvo. Yo sé que de repente piso callos. Dios quiere usarnos, hermano. Dios quiere usarnos
no para lujo, no para mostrario. Dios quiere usarnos para impactar la vida de personas. Mire la palabra que usé, para impactar la vida de personas. No dije para impresionar la vida de personas. Una cosa muy diferente. Dios quiere que usted y yo impactemos, no impresionemos la vida de personas. Porque al impresionar busca usted la gloria, la honra y la vanagloria. Pero cuando usted impacta, usted busca el bien de las personas. Y el don espiritual es para usarse. Note esto, es primeramente dado por Dios. Segundo, todos recibimos dones espirituales. Tercero, son muchos. Y cuarto, son para usarse. Y quinto, son igualmente necesarios. Son igualmente necesarios. Dice la palabra del Señor, Pablo una más hablándole a los Corintios, dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21 y 22, ni el ojo le puede decir a la mano, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Pablo usa la analogía del cuerpo y dice, la verdad dice que los ojos no le pueden decir a las manos, está hablando de una manera metafórica, y está diciendo que así como el cuerpo no le puede decir, los ojos no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco dice la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. Todos nos necesitamos igualmente. O sea que la persona que tiene el don de milagros no es más importante que la persona que tiene el don de administración. O la persona que tiene el don de lenguas no es más importante que la persona que tiene el don de generosidad. Todos somos igualmente necesarios. Dije, todos somos igualmente necesarios. Y somos igualmente importantes dentro del cuerpo de Cristo. Dije, somos igualmente importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y muchas personas trabajan detrás de las cortinas para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. ¿Sabía usted quién limpió la iglesia para que la iglesia estuviera limpia cuando llegáramos nosotros? ¿Sabía usted quién preparó los programas de la iglesia para que nosotros recibiéramos el programa y la información de la iglesia? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que quién preparó las proyecciones para mostrar aquí al frente? ¿Sabía usted quién hizo eso? ¿Sabía usted quién levantó la basura de alrededor del campo de la iglesia para que se vea limpio y demos buen testimonio? ¿Sabía usted quién hizo eso? ¿Sabía usted quién mantiene los baños limpios todos los fines de semana? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted quién trabaja detrás de la cortina sin buscar popularidad? Pablo dice, la verdad es esta, dice que muchas veces los dones menos vistos son los más necesarios. No los más importantes, los más necesarios. Y él dice, todos son igualmente necesarios. Mire, cuando se edifica un edificio, no se edifica con un solo martillo. Imposible edificar un edificio con un solo martillo. Si usted tiene una orquesta de música, es una orquesta porque tiene diversidad de instrumentos musicales. Una orquesta no se compone de un solo instrumento. Dios dice en su palabra que nosotros somos llamados primeramente a servirnos los unos a los otros con los recursos espirituales que Él nos ha dado a nosotros. Y que si no ha dado recursos, esta iglesia, gracias a Dios, ha sido bendecida con dones espirituales. Una diversidad de dones espirituales, que de esa manera la iglesia funciona hoy día. Ahora, no solamente eso, sino hay recursos materiales para servirnos los unos a los otros. Mire, dice la palabra del Señor en Éxodo 4, versículo 2, Dios tratando con Moisés, le dice Jehová, Éxodo 4, 2, Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Sí, cuando Dios le pregunta a Moisés acerca de qué tenía en su mano, no le pregunta porque quería la información.
Dios no es ciego, Dios puede ver. Dios no es ignorante, Dios sabe todas las cosas. Pero Dios quería llamar la atención de Moisés y hacerle ver que él tenía algo en sus manos. Dios no le pregunta, le dice, ¿tienes algo en tu mano? No, él no le hace esa pregunta. Le dice, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? La gran diferencia. Dios le estaba llamando la atención a él para hacerle saber de que lo que él necesitaba para servir ya lo tenía en sus manos, estaba con él, no tenía que preocuparse, no tenía que pedir nada, ya lo tenía en sus manos. Él le había dado ya esa vara. Y interesante, hermano, que esa vara, una vara seca, un pedazo de palo nada más, se convirtió en la gran vara de Dios. Usted lee la historia de Moisés y usted va a encontrar que con esa vara Dios usó para que plagas cayeran sobre Egipto. En esa misma vara dice la palabra del Señor que Dios la usó para abrir el mar rojo. Esa misma vara fue que le golpeó la piedra para que salieran raudales de agua. Esa misma vara fue aquella que levantaba cuando estaba en la colina y estaban peleando allá en el valle. Dice, cuando levantaba la vara de Dios, el pueblo de Dios prevalecía, y cuando bajaba la vara de Dios, el pueblo de Dios iba perdiendo. La vara de Dios. Es más, por ahí creo que hay un canto, ¿no? La vara de Dios. No lo voy a cantar, pero ahí, la vara de Dios. Algo insignificante, Dios lo torna en algo significante. La Biblia me habla acerca de ese jovencito, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, de que traía su pequeño lonche. Yo imagino que cuando llegó a la casa le dijo a la mamá, mamá, yo quiero ir a ver a donde está Jesús. Y le dijo, ven mi hijo, te voy a preparar tu lonchecito. Y ahí le da sus 5 panecitos y sus 2 pececitos para que comiera el gordito ese. Porque 5 panes y 2 pececillos, pues me vino que está gordito el amiguito ese. Ahora dice la palabra del Señor, cuando hubo la necesidad para alimentar más de 5,000 personas, dice la palabra del Señor. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ellos estaban viendo esos recursos materiales como algo insignificante. Cuando miraban la tarea, cuando miraban en la multitud de personas, más de 5,000 personas. Y dijeron, ¿qué son 5 panes y 2 pececitos? Escucha esto, hermano. Si Dios ha puesto eso en nuestras manos, eso es lo que Dios quiere que usamos, aunque parezca insignificante, aunque parezca pequeño, aunque parezca poco. Escucha esto, es el poder de Dios lo que hace la diferencia. Dije, es el poder de Dios lo que hace la diferencia. No es nuestra habilidad, no es nuestro conocimiento, no es nuestro talento, es el poder de Dios a través de eso que Dios quiere usar para su honra y para su gloria. Recursos materiales, dice la palabra del Señor, con una quijada de un asno, dice el libro de Jueces capítulo 15, versículo de 15-16, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 2 montones, y con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y uno con una quijada de un asno, algo que era insignificante, algo que era pequeño, era poca cosa, pero Dios la usó para que este hombre tuviera victoria sobre el enemigo. La Biblia me habla acerca en el libro de Jueces, acerca de este hombre, Samrar. Dice, y fue Samrar de Anad, el cual mató a 600 hombres o filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Una aguijada de bueyes. Ya me recuerdo a ustedes que eran del rancho y que se les olvidó que es una aguijada. Una aguijada es una vara que se usa para guiar a los bueyes. Ya ven del rancho del cura y ya se les olvidó. Dice, con una aguijada, algo insignificante, algo que parecía insignificante, algo pequeño, algo poca cosa. En la mano de Dios, Dios la usa para hacer maravillas y milagros.
No es la capacidad nuestra, no es la habilidad nuestra, no es el conocimiento nuestro, no es el talento nuestro, es el poder de Dios que se manifiesta a través de ello. La Biblia me habla acerca de una poca harina y un poco aceite, dice en 1 Reyes 17, 12 al 16. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, pero ahora estoy recogiendo 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dice la palabra del Señor: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a ella. ¿Me está escuchando, iglesia? Algo que parecería insignificante, algo que parecería pequeño, algo que parecería poca cosa, dice la palabra del Señor que Dios la multiplicó, hizo maravillas y milagros. Eso no está en la habilidad nuestra, no está en el conocimiento nuestro, no está en el talento nuestro, está en el poder de Dios que se glorifica a través de ello. Dice la palabra del Señor de una viuda con 2 blancas. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 12, 42, 44. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús llamó a los discípulos y les dijo: de cierto digo, que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado del que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Algo que parecería insignificante, algo que parecería poca cosa, algo que parecería pequeño. Escuche esto: Dios se le dijo. Yo siempre, cuando leo ese pasaje, yo me atrevo a pensar de que esa viuda, anciana y pobre, nunca pasó necesidad. Yo creo que esa mujer que se atrevió a poner todo lo que tenía en la mano de Dios, nunca pasó necesidad. Porque escuche esto: no es nuestra habilidad, no es nuestro conocimiento, es el poder de Dios que se manifiesta. Dije, es el poder de Dios que se manifiesta. Ahora, podemos ir a través de la Biblia y encontrar a una María que usó lo que tenía en sus manos. ¿Qué tenía en sus manos? Un pandero. Y con ese pandero alabó al Señor. Podemos mirar a David cuando recién comienza la narración acerca de David. ¿Qué es lo que tenía en sus manos? Una onda. Y con esa onda Dios se glorificó. Podemos mirar en la Biblia a María de Betania. ¿Qué es lo que tenía María de Betania? Dice la Biblia: un frasco de perfume. Y eso lo derramó a los pies de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenía Dorcas? Dice la palabra del Señor que ella tejía. Ella tenía habilidad para usar la aguja y el hilo, y ella hacía cosas para las personas. Ahora, mi pregunta aquí es, escucha esto, hermano. Mi pregunta es: ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Quizás un certificado de primaria solamente. Eso es lo que Dios ha puesto en tus manos. Pues Dios quiere glorificarse a través de ello. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Quizás ha puesto unas semanas, unas horas durante la semana. Eso es lo que Dios ha puesto en tus manos para servirle o para servir a otros. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Quizás una escoba y un recogedor. Eso es lo que Dios ha puesto en tus manos para bendecir a otros. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Quizás un carro viejo. Eso es lo que tienes. Pero Dios quiere glorificarse a través de eso. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Quizás un sartén de la cocina. Y Dios quiere glorificarse a través de eso. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? Quizás un martillo y un serrucho. Es lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero Dios quiere usarlo para su honra y para su gloria. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su mano? Quizás una brocha o un rodillo. Es lo que Dios ha puesto en tus manos. Pues Dios quiere usarlo para su honra y para su gloria. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos hoy día? Mira, escucha esto, hermano. Dios no le va a pedir cuentas a lo que la otra persona tiene en sus manos. Dios va a pedir cuenta de lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué es lo que tiene en tus manos?
¿Qué es lo que Dios te ha dado? Una habilidad manual quizás, una sonrisa agradable, un amor por los niños, una preocupación por los adultos o por las personas o los padres, o una preocupación por las personas casadas o las personas solteras. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Quizás un diezmo de $20, que quizás tú digas, pero eso no es nada. Bueno, eso es lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Un trabajo flexible para que puedas hacer cosas en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Quizás un lugar de influencia donde tú puedes influenciar en personas. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Quizás tocar un instrumento. Eso es lo que Dios ha puesto en tus manos. Úsalo. Dijo el hermano Rodrigo una vez que su tío, su papá le dijo, mira, es todo lo que sabes hacer y no quieres hacerlo. Es lo único que sabes hacer, tocar un instrumento, y no quieres hacerlo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Un celular? ¿Una computadora? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿El conocimiento para usar la tecnología? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Que ya eres un hombre, una mujer retirado o retirada. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Escucha esto, hermano. Dios va a usar lo que Dios ha puesto en tus manos para hacer maravillas y milagros. Solamente lo tienes que poner a funcionar en el reino de Dios. Dios no te va a pedir nada acerca de lo que otras personas recibieron. Dios te va a pedir lo que a ti te dio. No me escuchaste. Dios no te va a pedir cuentas de lo que Dios le dio a tu esposo o a tu esposa, o a tu hijo o a tu hija, o a tu hermano o a tu hermana. Dios te va a pedir cuenta de lo que Dios puso en tus manos. Dios no te está pidiendo fuerzas, solamente te pide lo que ha puesto en tus manos. Dios no te pide inteligencia, solamente te pide lo que ha puesto en tus manos. Dios no te pide a ti perfección, Dios te pide lo que ha puesto en tus manos. Dios no te pide a ti cosas extraordinarias o hacer cosas extraordinarias. Dios te ha pedido a ti que pongas en acción lo que ha puesto en tus manos. Y en la mano de Dios, lo insignificante se vuelve significante. Lo que es natural se vuelve sobrenatural. Lo que es ordinario se vuelve extraordinario. Lo que es poco se vuelve abundancia en las manos de Dios. Te lo digo una vez más. Al mirar los ejemplos que miramos en la Biblia, miramos que lo insignificante se vuelve significante. Una vara se vuelve la vara de Dios. La Biblia me dice que lo natural se vuelve sobrenatural. Una poquita harina, un poco aceite y ocurren cosas sobrenaturales. La Biblia me dice que lo ordinario se vuelve extraordinario y lo que es poco se vuelve abundancia. Dios quiere usar todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Yo dije esto hace un momento atrás, que si algo aprendieras esto, ¿verdad? Lo dije al principio, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿O ya te olvidó lo que dije al principio? Bueno, ahora, escucha bien, y si algo aprendes, aprende esto. En la Biblia usted y yo encontramos una diversidad de personas que fueron usadas por Dios, una gran diversidad de personas con diferentes dones, habilidades, talentos, carismas, que todo, dice la Biblia, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Así que si es una habilidad, un talento o un don, desciende de Dios. Ya dijimos que la habilidad es dada por la práctica, el talento es heredado y el don es dado por Dios. Pero la verdad es esta, todo don perfecto, toda habilidad viene de Dios. Ahora, en la Biblia encontramos personas que fueron imperfectas, pero que hicieron cosas maravillosas. La Biblia me habla acerca de un Abraham que era viejo y su mujer era estéril y llegó a ser padre de multitudes. Déjame despierto al que se me está durmiendo. Quiero que escuche esto.
Jacob era inseguro, tramposo y ventajoso. Y llegó a ser padre de las 12 tribus de Israel. José era consentido y mimado. Y llegó a ser segundo de Faraón. Moisés era tartamudo y llegó a ser un gran líder, el gran líder de Israel. Gedeón era pobre y dudoso y llegó a ser uno de los grandes jueces que menciona la Biblia. Rahab fue una mujer inmoral y llegó a estar en la genealogía de Jesucristo. No me está escuchando, iglesia. David era y tuvo una aventura amorosa y llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Jeremías sufría de depresión y llegó a ser el gran profeta de las naciones. Jonás era rebelde y desobediente y por su predicación impactó a toda una ciudad. Juan el Bautista vivía en el desierto y vino a ser el pregonero del Mesías, el Mesías esperado. Pedro fue impulsivo y controlador, pero su sombra, dice la Biblia, sanaba a los enfermos. Marta estaba preocupada por los quehaceres de la casa y llegó a ser amiga de Jesucristo. La mujer samaritana tuvo varios fracasos matrimoniales y llegó a ser una gran evangelista en Samaria. Tomás era un hombre dudoso y llegó a ser uno de los apóstoles de Jesucristo. Timoteo era tímido y llegó a ser compañero del apóstol Pablo. Lo que quiero decir aquí, hermano, es de que Dios va a usar aún nuestras fuerzas y nuestras debilidades y nuestras flaquezas y nuestras virtudes para su honra y para su gloria. Dios va a usar todo tipo de personas. Dios va a usar a los introvertidos y a los extrovertidos. Dios va a usar a los que trabajan solos y a los que les gusta trabajar en equipo. Dios va a usar a los que les gusta la rutina y a las personas que les gusta lo inesperado. Dios va a usar a las personas que trabajan encerrados y a las personas que trabajan siendo libres o sintiéndose libres. Dios va a usar todo tipo de personas. Dios va a usar a los sanguíneos, que son indisciplinados y exagerados. Son casaqueros. Yo sé que algunos mexicanos no entienden. Ahí le preguntan a los de Guate, ¿qué es ser casacas? Y te va a decir, pues tú eres un casaquero. Los sanguíneos son así, son indisciplinados y exagerados, pero Dios los usa. Los coléricos son impulsivos y dominantes, pero Dios los usa. Los melancólicos son críticos, variables y negativos, pero Dios los usa. Los flemáticos son indecisos, ansiosos y mezquinos, pero Dios los usa. ¿Qué es lo que quiero decir aquí, hermano? Lo que quiero decir es de que Dios va a usar nuestras fuerzas y virtudes y va a usar nuestras debilidades y flaquezas. Mira, escucha esto y termino. Lo más importante en nuestra vida, no es la duración de nuestra vida aquí en la tierra, sino la inversión de nuestra vida todos los días. Te lo digo otra vez. Lo más importante para usted y para mí, o lo que debe ser más importante para usted y para mí, no es los años de duración que vamos a durar aquí en la tierra, porque va a ser algunos años nada más, y algunos menos que otros. Nomás de mirarlos digo, no, este no sale este año. Pero no es la duración del tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra. Es la inversión, la donación de nuestro tiempo aquí en la tierra lo que importa. Alguien dijo esto. Dijo, la vida es un regalo de Dios. Y lo que nosotros hacemos con ella es el regalo que le damos a Dios. Está lindo ese pensamiento. Te lo voy a decir una vez más para que te quede grabado. La vida
es un regalo de Dios. Dios nos dio, es más, hoy día estamos aquí vivitos porque Dios nos regaló un día más. Mañana no sé, pero Él nos regaló este día. Y lo que nosotros hacemos con la vida que Él nos dio es el regalo que nosotros le damos a Dios. Servíos los unos a los otros, con los recursos espirituales y con los recursos materiales que Dios nos ha dado. Ponte de pie. Si quieres venir al altar y decir: Señor, yo no sé qué soy, Señor, en el cuerpo tuyo, pero tú me has dado dones. Ayúdame a descubrir mi don espiritual. Ayúdame a descubrir mi don espiritual. Ayúdame, enséñame cuál es mi don espiritual. ¿Quieres venir delante del Señor? ¿O quieres venir al Señor y decirle: Señor, yo lo que tengo es un carro viejo, pero yo quiero que tú lo uses. Yo solamente lo que sé es mover una brocha, pero yo quiero que la uses. Yo quiero que me uses. Señor, yo solamente quiero, o solamente sé mover la escoba, es todo lo que sé, pero yo quiero que me uses. Señor, yo solamente tengo un certificado de primaria, es todo lo que tengo, pero quiero que me uses. Dios se va a placer en usarte, hermano, y va a usar tus fortalezas y virtudes como tus debilidades y deficiencias para su honra y para su gloria. De modo que eso insignificante se vuelva significante, eso ordinario se vuelva extraordinario, y eso que es regular, normal, se vuelva un milagro. ¿Quiere venir delante del Señor? Mientras cantamos este canto, vente delante del Señor, vamos a orar. Te alabamos y te bendecimos, Dios, te damos honra y te damos gloria. Gracias, Dios, por el llamado que nos haces de servirnos los unos a los otros, de ser instrumento en tus manos, Señor, para bendecir a las personas que están cerca y alrededor mío, Señor. Gracias, Dios. Pido, Dios, que me ayudes a descubrir cuál es mi don espiritual. Esa gracia que tú has puesto en mí, Señor, ayúdame a descubrirla para que tú me uses para tu honra y para tu gloria. Dios, también estos recursos materiales que has puesto en mis manos, Señor, esa habilidad que has puesto en mis manos, ese talento que has puesto en mi vida, Señor, ayúdame, oh Dios, ayúdame a ponerlo, Señor, en tus manos, y de esa manera servir no solamente a ti, Señor, sino servir a mi hermano, mi hermana, servir en tu cuerpo, servir en tu iglesia, Dios. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre, glorificado seas, oh Dios. Sí, Señor. Así es, sí, Señor, así es.